Buenas, buenas, y volvemos otra vez, una vez más, la profe María Fuentes desde el Colegio San Francisco de Asís. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el origen y evolución del universo. Nuestro objetivo principal será demostrar que comprendemos que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big Bang, entre otras cosas. Y vamos a hablar sobre la teoría creacionista o teoría teológica, que es una de las teorías que más se ha disputado con la ciencia sobre la creación del universo. Y la otra teoría es la teoría del Big Bang, y la vamos a ver en el transcurso del resto del video. Resulta que la teoría creacionista o teoría teológica nos dice que Dios, un ser supremo que tiene las capacidades para crear cosas a nivel macro, en un día creó el día y la noche. Y que al segundo día Dios creó los cielos y el mar y vio que el cielo y el mar eran buenos, y entonces dijo al tercer día que se crearon las plantas, y así sucesivamente cada día fue creando algo nuevo. El día 4 creó la luna y el sol y las estrellas, y vio que esto era bueno y que se veía bien y le gustaba, y entonces decidió crear a los animales del cielo y a los animales del mar, para darle más vida a nuestro planeta. Y al sexto día Dios vio que todo lo que le hacía falta era personas dentro de su creación, y dijo que iba a crear a los animales terrestres, y creó también un conjunto al hombre, y creó a Adán, y vio que Adán estaba solo, y entonces decidió crear a Eva a partir de una costilla de Adán, para que lo acompañara siempre en su camino. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien y le gustó, y lo que hizo fue que al séptimo día Dios descansó. Y es lo que tomamos como el domingo para descansar y para ir a la iglesia y para quizás hablar o consultar algunas cosas con Dios, ¿ok? Pero esta teoría carece de muchas explicaciones para muchas cosas que han pasado, y bueno, digamos que la ciencia la ha refutado, la ha rechazado. Sin embargo, muchas personas dentro de sus religiones cumplen con esta teoría, cumplen con sus mandamientos y creen en ella. Bien, y vamos a hablar un poco sobre la historia del universo, la teoría del Big Bang, que es la más acertada. Había un científico que se llama Hubble, que sugirió que en tiempos pasados los planetas y las galaxias podrían estar más cerca. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que él pudo descubrir con respecto a la expansión del universo. Y como representamos en esta imagen, este fenómeno lo que hace es que reconoce o se conoce como la explosión del Big Bang. Según esta teoría, se considera que el origen de todo el Big Bang, es decir, el momento en el que de la nada más absoluta pasamos a todo lo que conocemos. Por ejemplo, en el momento número 1, la primera fuerza quizás en aparecer fue la gravedad, y en ese momento ya quedó definida y contenida o definido todo el contenido que iba a tener el universo. Luego, una fracción de segundo después, algo muy rápido, después de que apareció la fuerza de gravedad, se desprendió una onda inmensa de energía y comenzó lo que era la expansión del universo en diferentes direcciones. Y una velocidad súper increíble, súper rápido. Fue tan rápido que ya en el momento 1 había fluctuaciones, había formaciones de comenzaron a formarse los protones y otros digamos cargas que al unirse iban a formar lo que era la fusión nuclear y a formar otros digamos otros compuestos necesarios para poder organizar y formar los planetas. Unas cuantas unidades de tiempo más de tiempo más adelante, después de esta gran explosión, lo que sucedió es que el universo era tan pequeño que todavía cabía en la palma de la mano, pero una fracción de segundo después esta se expandió tan rápidamente que llegó a ser del tamaño de la Tierra. Luego la velocidad de la luz alcanzó el tamaño del sistema solar, y las condiciones eran tan extremas que era tan pequeño que aparecía y desaparecía esta materia.
se transformaba en materia y energía simultáneamente al mismo tiempo, pero a medida que se enfriaba, debido a que se iba expandiendo, las partículas se hicieron más estables y dejaron de transformarse en energía y fueron tomando una forma definida. Luego estas partículas primitivas llamadas partículas primitivas, al disminuir su temperatura, lo que hicieron fue que también disminuyeron su velocidad y las condiciones dieron las condiciones para formar el primer átomo. Estas partículas de protones y electrones y neutrones. Y luego comenzaron a aparecer los elementos más básicos o más sencillos que conocemos en la tabla periódica, como el helio y el litio. Y luego, transcurridos 3 minutos de este Big Bang, ya se habían pasado las cosas más importantes de toda la formación de este universo. Y ya lo que quedó fue esperar a que las reacciones ocurrieran poco a poco. Luego, unos 380 años después de este Big Bang, comenzó el universo a ser transparente. Esto permitió las primeras emisiones de luz al exterior. Luego, 200 millones de años más tarde, las nubes de gas, de hidrógeno y de helio dan lugar a las primeras estrellas. Y entonces el universo inició una etapa de luz y de esplendor. El universo empezó a iluminarse en todas direcciones. Luego, 10.000 millones de años después de este Big Bang, se formaron las primeras galaxias y durante los primeros 8.000 millones de años siguientes continuó este proceso de formación de galaxias y de planetas y del sistema solar. Es allí donde aparece nuestro sistema solar tal como lo conocemos hasta hoy. Y aproximadamente sabemos nosotros que después de ocurrir todo esto, el universo tiene aproximadamente una edad de 14 millones de años. Ahora, en el año 1964, 14 millones de años después de que ocurrió el Big Bang, algunos investigadores descubrieron por accidente la radiación. Los físicos fueron Arno Penzias y Robert Wilson. Mientras estaban trabajando para una compañía telefónica, detectaron una radiación de microondas que provenía desde todas partes del cielo. Y al principio pensaron que era un error debido a un fallo de su equipo de medida, pero en realidad lo que habían descubierto era la prueba de la creación del universo. Y esta evidencia del origen del universo se conoce como radiación de fondo cósmico. Quiere decir que nuestro universo emite radiaciones que pueden ser captadas, y a través de esto hemos ido estudiando o han ido estudiando los expertos para determinar si el universo se expande o no. Acá tenemos algo, lo que nos va a dar información acerca de lo que les comentaba, de que si el universo se expande o no se expande. Esto que tenemos aquí es un espectro solar o la representación de un espectro solar. O la representación de lo que son un espectro, ¿ok? Un espectro de luz. Como dijimos, todos los cuerpos emiten ciertas ondas o ondas luminosas, y es por eso que cuando miramos al cielo podemos ver que si las estrellas brillan, que si brillan más o que si brillan menos, o que se ve un poco roja o que se ve un poco azul. Esto nos explica o nos da información acerca de que si el universo se está expandiendo o no. ¿Qué pasa? Nosotros, como seres humanos, tenemos un rango visible de aproximadamente 400 nanómetros. Y hay ondas que no podemos ver, como por ejemplo las ondas de radio, que son de muy baja frecuencia, y tampoco podemos ver las longitudes de onda de alta frecuencia, como por ejemplo los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X y la ultravioleta. Nuestro espectro visible está donde están estos colores, desde el rojo hasta el morado, ¿ok? Aproximadamente. Esto es el rango visible de nosotros. Ahora bien, ¿qué es un espectro solar? Todos los cuerpos celestes emiten espectro, y el espectro solar es el que resulta de la dispersión de las radiaciones de luz blancas del Sol al pasar a través de un prisma. Esto es como la descomposición de la luz blanca, ¿ok? Si hacemos pasar un haz de luz sobre un espectro, sobre un prisma, vamos a poder ver que ya se va a descomponer de esta manera, y es lo que se pasa cuando llueve y se producen los arcoíris. Es esto mismo, ¿ok? Esto es un espectro solar. Sin embargo,
los planetas y los cuerpos celestes, las galaxias, también emiten un tipo de espectro que podemos estudiar. Ahora bien, como hemos venido conversando, sabemos o dijimos que el universo emite una radiación. Ahora, ¿qué es el universo según la ciencia? Según la ciencia, el universo es descrita como la totalidad del espacio y del tiempo. También es todas las formas de materia que pueda existir, es la energía, es el impulso, las leyes y constantes físicas que la gobiernan o que los rigen. Sin embargo, el término del universo también se utiliza en algunos sentidos contextuales ligeramente diferentes y cambia o alude a conceptos del cosmos, ¿no? O el mundo o a la naturaleza. Como hablamos de la teoría del Big Bang, esta teoría deja muchas preguntas importantes sin respuesta y una de estas es la causa original del mismo Big Bang, de esta misma teoría. Se han propuesto se han hecho muchas respuestas para comprobar esta pregunta fundamental, que fue lo que pasó al inicio del Big Bang. Pero ninguna de esas ha sido o ha podido ser probada. Y una más, y una prueba adecuada de ella supondría un reto bastante complicado para poder realizar esto. Habría que hacer una explosión para ver si se crea un microuniverso de la misma magnitud y ver si se va expandiendo de la misma manera. Ahora, como hablamos, se estima o estimamos que el universo se creó aproximadamente hace 14 millones de años, pero nosotros hemos intentado comprender esto a través de la teoría del Big Bang o a través de miles de teorías. Sin embargo, como hemos venido hablando, hemos venido comentando, dijimos que las galaxias y las estrellas emiten ciertas radiaciones electromagnéticas. Y esto va a ir en función a su tamaño o a la estructura o a la composición química que pueda tener y al estado evolutivo que tenga ese cuerpo celeste, vamos a llamarlo así. Al captar esta radiación, los astrónomos lo que hacen es que obtienen un espectro de esta distribución de las energías de estos cuerpos celestes. Y esta energía que emiten las galaxias es un espectro único para cada uno de estos cuerpos astronómicos. Y esto lo podemos comparar incluso, por decir algo, como la huella digital que tiene cada ser humano y que es única para cada uno. Bueno, este tipo de radiación o esta radiación que emite cada uno de estos cuerpos celestes es única para cada uno de ellos. Tiene una longitud de onda y, por ejemplo, cuando una galaxia o estrella se va alejando, digamos, de nosotros somos los observadores, como podemos ver aquí, tenemos tres espectros. Tenemos una galaxia del lado derecho y tenemos una flecha que va hacia la derecha y una flecha que va hacia la izquierda, y del lado izquierdo tenemos nuestra Tierra. La Tierra va a ser nuestro observador, ¿ok? Entonces, podemos decir que si la galaxia se aleja de nosotros, del observador, se aprecian que las líneas espectrales que se van a trasladar al rango de la longitud de onda es roja, como podemos ver. Se va a ir o se va a trasladar este rango a la longitud de onda roja, va a reflejar ese tipo de radiación. Y lo que conocemos como, o esto se conoce como, un corrimiento hacia el rojo. Y por el sistema contrario o por parte contraria, cuando el cuerpo en vez de alejarse va acercándose hacia nuestra Tierra o acercándose a nosotros, que lo vamos a observar quizás a través de un telescopio, las líneas espectrales se van a trasladar hacia el rango de la longitud de onda del azul, que es lo que está más cercano a nosotros. Y por ende, nosotros podemos decir o predecir si una galaxia se está alejando o se está acercando. Edwin Hubble, es un astrónomo, logró medir el corrimiento al rojo de muchas galaxias, llegando a esta conclusión de que de esta forma se están alejando de la Tierra, lo que significa pues que obviamente el universo se está expandiendo. Ahora bien, ¿qué pasaría si las distancias entre las galaxias se van haciendo cada vez mayores? ¿Cómo podemos decir que esto ha estado pasando? Bien, y para continuar vamos a hablar un poquito de los modelos
que algunos astrónomos, por ejemplo como Aristóteles, desde poder observar desde la Tierra hacia el universo o hacia el espacio, pudieron determinar algunas cosas. El primer modelo que se propuso fue el modelo de Aristóteles, que se llama modelo o sistema geocéntrico, donde él indica que la Tierra se encontraba dentro del universo o en el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra y el resto de los astros. Ahora, la mayoría de los filósofos griegos, como Platón, Aristóteles y Ptolomeo, defendían este modelo geocéntrico, porque si nosotros nos fijamos hacia el cielo, podemos observar que las cosas van cambiando, y eso fue lo que ellos tomaron como referencia para determinar que la Tierra era el centro del universo, cosa que no era así, porque hoy día sabemos que no es el centro del universo, pero nosotros, la Tierra, giramos quizás alrededor del Sol. Giramos alrededor del Sol, pero no somos el centro del universo. Ahora bien, vamos a ver otros modelos. Y el otro modelo que nosotros conocemos es el modelo de Nicolás Copérnico. Se llama modelo helicocéntrico, donde el Sol se encuentra en el centro del universo y alrededor están la Tierra y el resto de todos los astros. Galileo Galilei fue en el siglo XVII el principal difusor de esta teoría, basándose en los trabajos realizados por Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico postuló que el helicocentrismo como modelo cosmológico, lo cual provocó una fuerte polémica porque ya tenían o estaban aceptando el modelo de Aristóteles, donde decía que la Tierra era el centro del universo. Pero este modelo había muchas cosas que no explicaba. Entonces llegó un señor conocido como Tycho Brahe, que lo vamos a ver ahora, que él lo que decía era que estaba bien, el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de él, pero habían ciertas cosas que no podían explicarse, de que no giraban en una onda circular, sino que había momentos en que nos alejábamos del Sol y al momento que estábamos más cerca del Sol, y entonces decía que que los cuerpos celestes se movían según un movimiento circular uniforme. Era lo que explicaban esta teoría, pero tenían que recurrir en algunos momentos a unas complicadas sumas de trayectorias circulares o elípticas diferentes, como podemos ver en la imagen, para poder explicar las observaciones que nosotros podíamos ver desde la Tierra. Muy bien, y hay algunas leyes que rigen a nuestro universo, ¿ok? Como vamos a ver ahora. En el año 1600, un joven llamado Johannes Kepler fue a trabajar como ayudante del matemático Tycho Brahe, que fue el que vimos, el que explicaba el modelo donde el Sol era el centro del universo y que tenía que recurrir a ciertos movimientos circulares muy excéntricos para poder explicar algunos hechos que podíamos observar desde la Tierra. Ahora, este señor Kepler y conjuntamente con su tutor, con Tycho Brahe, habían estado recopilando exhaustivamente todos los datos astronómicos sobre lo que era la posición de los planetas en el cielo. Pero cuando Tycho Brahe murió, a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de lo que Tycho había hecho. Entonces, en lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, como podemos ver en nuestra imagen, una elipse, el ajuste de las observaciones eran 100% perfecto. Y así surgieron lo que vamos a conocer como las leyes de Kepler. Kepler no comprendió el origen de sus leyes, sino que fue Newton, muchos años más adelante, muchos años más tarde, quien describió con precisión las magnitudes que permitían explicarla, y enunciando así de esta manera la ley de gravitación universal. Quiere decir esto, que a partir de las leyes de Kepler, Isaac Newton pudo formular lo que era la ley de gravitación universal, o la atracción que tienen los cuerpos celestes entre sí. Como podemos ver aquí, tenemos acá una elipse, no tiene un centro, ¿ok? Sino que tiene dos centros, y estos centros se llaman focos. Como podemos ver acá, tenemos uno de los focos, está el Sol o esta bola amarilla. Y tenemos un planeta que gira alrededor de él de forma elíptica. Hay dos puntos dentro de esta elipse que se llaman perihelio, que es el punto que está más cercano al Sol, y hay otro punto que se llama afelio, que es lo que está más alejado del Sol. Y nuestra primera ley de Kepler lo que dice es que los planetas giran alrededor del Sol
siguiendo una trayectoria elíptica donde el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse, como podemos ver acá. Esto es simplemente lo que nos describe el movimiento de los planetas. Es por este motivo que, como explicaba anteriormente, muchas veces estamos más cerca o estamos más alejados del Sol. Ahora bien, venimos a ver un poco sobre la segunda ley de Kepler. Esta ley se llama ley de las áreas. Y como podemos ver acá, tenemos unos movimientos o como unos triángulos que son formados por el movimiento del planeta alrededor del Sol. Hay muchos números y muchas cosas que quizá no comprendamos ahora, pero trabajando las fórmulas vamos a ir comprendiendo un poquito más. Ahora, esta segunda ley es conocida también como la ley de las áreas y dice que o nos da información sobre la velocidad a la cual se desplaza el planeta que está girando alrededor del Sol. Vamos a ver, suponiendo que el tiempo que se tarda en recorrer un espacio, vamos a suponer que es S1 donde está el planeta, S2 y S3 son los otros puntos o las áreas que va a recorrer ese planeta. Es el mismo. ¿Ok? Vamos a suponer que el tiempo que tarda el planeta en recorrer los espacios de S1, S2 y S3 es el mismo. Quiere decir esto que las áreas, tanto A1, A2 y A3, el espacio como tal, también van a ser iguales. Esto se debe a que a medida que el planeta va moviéndose alrededor del Sol, y cada vez que se va acercando a él, la velocidad de este planeta aumenta, no va a ir a la misma velocidad. Cuando él está cercano al Sol, su velocidad es mucho más rápida. Como podemos ver, nos dice S3 y A3. Tenemos que un área es como más extensa, ¿ok? Quiere decir que su movimiento es mucho mayor. Y si nosotros calculamos las áreas que están cercanas al Sol y alejadas del Sol, los valores numéricos deben ser lo mismo. Y esto es lo que dice nuestra segunda ley de Kepler. Dice que la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir esto que indiferentemente del movimiento o el lugar donde esté el planeta, el área que va a recorrer en un determinado tiempo va a ser la misma área, esté cerca o esté alejado del Sol. Como podemos ver acá también tenemos el ejemplo. Entonces, esta segunda ley de Kepler es una ley empírica y fue descubierta pues obviamente por Kepler. Y como explicaba, que lo que dice es que cuando está más cerca del Sol, se mueve más rápido y va a recorrer la misma área que recorre cuando está más alejado del Sol. Y por último tenemos la tercera ley de Kepler, que se llama ley de los periodos, donde dice que el cuadrado del periodo de revolución de cualquier planeta, es decir, el tiempo empleado en describir su órbita completa, es proporcional al cubo de la distancia media de este planeta hasta el Sol. Quiere decir esto que para un planeta dado, el cuadrado de su periodo, el cuadrado del tiempo que tarda en orbitar o en dar la vuelta completa alrededor del Sol, es proporcional, es decir, va a ser, digamos, si el cuadrado aumenta, la distancia o el tiempo va a aumentar a la distancia media del Sol. Va a ser proporcional, es decir, aproximadamente de ese mismo tamaño. Digamos, por ejemplo, si por ejemplo, va a decir, el cuadrado de la distancia es de 50 kilómetros, pero si aumenta, el tiempo o el periodo que va a tardar también va a aumentar, porque vamos a hablar de los tiempos que nos vamos a tardar en dar la vuelta al Sol. Si nuestra distancia hacia el Sol aumenta, obviamente nuestro tiempo que vamos a tardar en dar la vuelta va a ser mayor, porque vamos a ocupar un mayor área, vamos a ocupar un mayor espacio que tenemos que recorrer. Así que esto es todo, lo vamos a entender mejor durante las clases online, donde vamos a hacer algunos ejercicios, y acá tienen una actividad para que se culmine el tema de la expansión del universo y que cómo crece. Y esto simplemente fue las leyes de Kepler para identificar un poquito acerca de los movimientos de nuestros planetas.
Muy bien, y la actividad que van a realizar es la siguiente. Dice, visita los siguientes links o el siguiente link y lee el artículo sobre el nacimiento de un planeta. Acá tienen el link, igual se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Y van a leer el artículo, es un artículo que habla sobre el nacimiento de un planeta, ¿ok? Han descubierto, han visto cómo nace un planeta. Y entonces las preguntas que van a responder sobre este artículo es, primero, ¿qué les ha parecido el artículo? ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Es aburrido? ¿No me gustó? ¿No me gustó leer? X, lo que sea. Y 2, ¿consideras que es importante esta información? ¿Es esta información sobre el nacimiento del planeta o lo que acabas de leer, es importante o no es importante? ¿Cómo podemos relacionar esta información con el origen y la expansión del universo? Y por último, ¿cómo podría esta información explicar o ayudar a explicar la formación o la expansión del universo? Así que esta es toda la actividad que van a realizar. Van a copiar las preguntas en su cuaderno, lo van a responder, van a leer el artículo. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedan cliquear. Y si no les abre, bueno, lo copian. Pero bueno, esperemos que puedan darle clic. Lo copian, lo pegan y van a encontrar el artículo directamente. Así que nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.